es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Segundo bloque en la Liga de la Ciencia, y ahora estamos con Mariano Rivas, pero que no está en calidad de columnista de la Liga de la Ciencia, sino en calidad de autor de un libro que es hermoso, ¿sí? Acaba de lanzar un libro que se llama Crónicas del Cielo y la Tierra, Astronomía, Historia y Cultura. ¿Es así? Es precioso el libro, la verdad, realmente hermoso. Ahora nos contarás un poco mejor, Mariano, pero déjame decir que cuando me lo dieron y lo vi, era tan lindo el diseño del libro, las fotos, es como una obra de arte, antes de leerlo, digo. Bueno, la idea justamente era hacer un libro muy bonito, ¿no? Porque tratándose de astronomía, y acá ya sabemos mucho del tema en cuanto a las imágenes, ¿no? Que hay involucradas, tratamos de que cada capítulo, porque básicamente es una colección de crónicas, de historias, que arrancan en la Estrella de Belén y terminan con el Titanic y con un incidente llamado el caso Tunguska. Bueno, hay imágenes asociadas a cada una de esas historias, ¿no? Y son intrínsecamente bellas. Claro, y además no solo las imágenes son lindas, sino que, como haces acá en la Liga, hay frases muy lindas. De hecho, la consigna es, no hay cielos sin historias, ni historias sin cielos, que es un poco la columna vertebral, ¿no? De justamente relacionar una serie de episodios mayormente desconocidos, o mayormente muy curiosos, donde ha habido un correlato entre aquellos fenómenos astronómicos verdaderos, perceptibles, y su correlato en algún tipo de fenómeno terrestre, histórico, cultural, sociológico incluso, ¿no? Como el cielo modificó la historia en la Tierra. Claro, exactamente, un ida y vuelta permanente. Por eso empezamos con el capítulo más antiguo, que sería la Estrella de Belén, ¿no? Que tratamos de interpretar, bueno, ¿qué pasó ahí realmente, ¿no? Más allá, basándonos en los pocos elementos que nos da el relato bíblico, tratar de descifrar primero qué no fue. Y se van descartando candidatos, ¿no? Hasta que se llega a la hipótesis más firme de qué fue lo que esos reyes magos, que eran astrólogos en realidad, leyeron en el cielo sobre una serie de fenómenos que se fueron produciendo, ¿no? Me parece increíble que uno pueda conocer cómo era el estado del cielo en un momento de la historia particular. Claro, eso bueno, me parece increíble. Estamos apelando continuamente ahí a lo que son los simuladores de cielos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un capítulo donde aparece un cielo que ve Gengis Khan en 1226, en diciembre, donde ellos estaban avanzando en una campaña militar muy terrible, y aparece una caravana de planetas, 5 planetas sobre el horizonte. Claro, eso cómo hacemos para reconstruirlo hoy en día. Pero los software de astronomía te permiten justamente ver qué vio Gengis Khan en sus campañas militares en ese día de diciembre de 1226, que por ejemplo evitó una masacre, ¿no? Porque astrológicamente, que era lo que ellos creían, en parte, los planetas les decían no. Ah, ¿en serio? Mira, ¿qué otras historias hay? Porque así podemos elegir alguna. A ver, ¿nos tirás algunos títulos, por ejemplo? Y bueno, hay una muy bonita de Moctezuma, ¿no? El Imperio Azteca, Moctezuma II, tiene una serie de profecías que se van dando, el incendio de un templo y demás, pero la más importante es un cometa, que le llaman la espiga de fuego, que aparece en un momento, y él interpreta como que es una señal del cielo para un cambio inminente, ¿no? Y eso, de alguna manera, se convierte en una profecía autorrealizada que va a terminar con la entrada de los españoles sin mayor resistencia por parte de ellos, ¿no? Porque ellos estaban esperando la llegada de un dios que iba a venir del mar, y bueno, digamos, un causa-efecto raro, ¿no? Porque no es que el cometa provocó eso directamente, sino que la interpretación que ellos hicieron del cometa fue como la más alta de una serie de profecías que se venían dando que llevó a ese caso. Una historia también muy linda es lo que le pasa a Cristóbal Colón en Jamaica, ¿no? en 1506. Bueno, él queda varado y de repente se quedan sin provisiones, y él apela al conocimiento astronómico. Él tenía una carta de fenómenos astronómicos, sabía que el 29 de febrero de ese año iba a haber un eclipse total de luna, y utiliza eso como una herramienta de presión, ¿no? Muy picarón, pero le dice a los arawaks, a los jamaiquinos de esa época, que si no les dan comida, va a controlar. Él va a hacer que la luna se apague, se muere, se desangre. Bueno, y pasan otras cosas, ¿no? Qué interesante. Y hay eventos también que sean fortuitos, como la explosión de una supernova. Me imagino que ahí ya no es tan determinista, ¿no? No, hay cosas que realmente fueron azarosas. Esta aparición de este cometa, por ejemplo, los aztecas no se lo esperaban, porque por ahí no tenían la capacidad de predecir la llegada de un cometa. Pero hay otras cosas que son muy fuertes. Por ejemplo, los vikingos venían avanzando desde Europa, Islandia, hacia Groenlandia, y ese avance que se da alrededor del año 1000, 1100, 1200, en buena medida ha estado, no por un hecho azaroso, sino
sino porque el Sol, en esos siglos, más o menos del año 800 al 1300, estuvo pasando por un periodo de inusual actividad solar más alta del promedio, ¿no? Y eso permitió que el clima, globalmente, estuviese un poco más cálido, ¿no? Los glaciares retrocedieron, el clima fue más agradable, de punto tal que los vikingos llegan hasta el norte de América, llegan al norte de Canadá, ayudados por el Sol. Y del mismo modo, cuando el Sol empieza a retroceder en su ciclo de actividad solar hacia 1350, se empieza de vuelta todo un enfriamiento muy, muy potente que va a llevar a lo que se llama la pequeña edad de hielo, que se va a meter incluso en la época de la Revolución Industrial, y esos asentamientos vikingos desaparecen, ¿no? En buena medida condicionados por los avatares del Sol, ¿no? Que no es enteramente conocido los mecanismos de actividad solar. Sabemos que cada 11 años hay un pico, pero sabemos que cada siglos y milenios hay curvas raras difíciles de entender. Y Mariano, ¿cómo fue escribir el libro? O sea, vos nos contás a nosotros, tenemos la suerte de escucharte en nuestro programa con tus columnas, pero ¿cómo fue el momento de ponerte a escribir, ordenar las ideas? La verdad que hay muchas cosas que uno puede contar en astronomía y también hay muchas que ya se han contado, ¿no? Entonces la idea fue un poquito buscar algo más general, que pudiera abarcar un público más general y entrar por otro lado, ¿no? O sea, contar actividad solar, pero desde el lado de los vikingos y lo que les pasó. Contar un eclipse de luna con lo que le pasó a Colón. Hablar de cometas con lo que le pasó a Moctezuma. Hablar de arte, de Venus, que es un planeta que estamos viendo en esta época muy pero muy bien, en un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Hablar de los esclavos del sur norteamericano, que aprendieron una canción que hacía referencia a 7 estrellas, que son la Osa Mayor, y que gracias a que ellos aprendieron esa canción, aprendieron un mapa cantado para escaparse. Por ese lado. Y después ya las cosas más trágicas, si queremos, bueno, el caso Tunguska, que fue un episodio de 1908, donde un pequeño asteroide estalla en la Siberia y produce un desastre total, afortunadamente con muy pocas víctimas, ¿no? O la noche del Titanic, del hundimiento. ¿Qué pasó en la noche del Titanic? La noche del Titanic pasaron un montón de cosas que generalmente ni la película nos cuenta. Hay un factor astronómico en la tragedia del Titanic que no tiene nada de mágico, sino que fue físico. Había un inusual predominio de icebergs en esa zona del mar, producto de mareas y de un juego gravitatorio de la Tierra, de la Luna y el Sol de principios de ese año. Hay un factor desencadenante que es el que las crónicas cuentan de los sobrevivientes, que es el número 1, que es: esa noche no había luna. Ah, entonces, oscuro. Esa noche no había luna. No brillaban, o sea, no esa noche estaba calma, claro. el mar planchado, una oscuridad absoluta, se reflejaban las estrellas en el agua. Wow. Si hubiese habido luna, y no quiero quemar mucho más, también. el iceberg lo hubieran visto entre 3 y 6 veces más lejos de lo que lo vieron, cuando ya era tarde. Pero si hubiese habido luna, porque esa noche hubo luna nueva, casi la luna salió a las 5 de la mañana, el iceberg lo hubiesen visto mucho antes. Si el mar hubiese estado más picado, el romper de las olas también se hubiese escuchado, y había una gran cantidad de iceberg porque había habido una cuestión de marea solar, lunar muy intensa que también explicamos. No nos spoilees más, que el libro es hermoso. Es hermoso tenemos y además muchas historias para conocer. Y algo que tiene el libro es que, como ya dije, tiene un diseño precioso. Estas historias que está contando Mariano están acompañadas de gráficos y de las fotos, muchas de las cuales son tuyas, ¿no? Sí, eso es una cosa que también nos dimos el gusto de poder incluir, ¿no? Que muchas de las historias sean astrofotografías, incluso algunas que hemos compartido en este programa. ¿Hay algo que sea aún tu sueño en astronomía no realizado? Me gustaría encontrar un cometa alguna vez, pero es una tarea que... Encontrar un cometa que... Claro. Sí. Estuviste hace poco en el Chaco, Estuve en Campo del Cielo. Eso, un día podríamos hablar de Campo del Cielo. ¿Por qué hubo tantos cometas en Campo del Cielo en el Chaco? ¿Por qué tantos cometas? Campo del Cielo es un lugar extraordinario que merecería ser mucho más conocido. De hecho, yo con lo grandote que yo es la primera vez que voy, es un lugar extraordinario a nivel mundial. Hace 4.000 años aproximadamente un asteroide de unos 20 metros de estructura metálica estalló en esa zona, produciendo una gran lluvia de fragmentos. Esto está relacionado algo con el libro también, porque el caso Tunguska fue una versión de eso, pero mucho más reciente, ¿no? 1908. Claro. Y todavía se han rescatado muchos de esos fragmentos metálicos. Hay cráteres todavía a la vista, y eso posiblemente la reserva meteorítica más importante del mundo. Mirá. Vas ahí y tenés 7, 8 piezas de 10 toneladas para arriba de puro hierro níquel espacial, ¿no? El caso de Tunguska es como algo, quizás lo tenemos más cerca por
haber sido más cercano en el tiempo, 1908, pero nos recuerda a una idea fundamental que en el libro está, ¿no? Esta cosa de mirar el cielo es tener los pies sobre la tierra, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones históricas, culturales, artísticas, incluso catastróficas, que están vinculando ambos ámbitos, ¿no? El astronómico, el científico verdadero, ¿no? El esotérico, y avatares de la tierra, ¿no? De personajes. Está Leonardo da Vinci en el libro, está Galileo, está Einstein con un eclipse de 1919, bueno. Y quiero aprovechar hoy que estás más como invitado que como columnista para preguntarte algo que a veces me dan ganas de preguntar, pero como hablas de temas específicos, en esas ocasiones no lo hago. Pero es, ¿por qué crees que es importante que se conozcan estas historias o se conozca la astronomía en general? Para mí es importante porque la astronomía es una disciplina que te sitúa, ¿no? De otra manera que la filosofía, ¿no? Son disciplinas que tienen raíces comunes incluso, ¿no? Grandes filósofos y astrónomos de hace 2.500 años, donde uno busca las grandes respuestas, esencialmente, ¿no? De tiempo y de espacio. La astronomía te sitúa, te dice, vos estás acá, tenés tanto tiempo atrás, hay tanto tiempo por delante tuyo, te ubica como en el fotograma, vos estás en un fotograma, tu vida es en un fotograma, un largometraje que tiene 2 horas de duración y te toca un fotograma, te sitúa espacialmente, te quita mucho orgullo, te pone donde tenés que estar, te hace más sensible, te hace más humano, te hace más buena persona, porque te pone en el contexto de las cosas importantes de gran escala espacio-tiempo, ¿no? Y valorás mucho más la vida también. Carl Sagan decía que la astronomía es un ejercicio de humildad, ¿no? Exactamente. Vemos nuestra insignificancia cósmica. Aprender astronomía es una disciplina, aparte de muy interesante y muy divertida, eso es otra cosa, es muy divertida. Tenés agenda permanente de cosas que pasan todo el tiempo, accesibles, porque como dijimos alguna vez acá, el universo viene a vos, es una ciencia cómoda de ese lado. Vos salís a tu balcón y tu terraza y el universo está ahí. No tenés que hacer una excavación, un experimento, un acelerador de partículas, encontrar un fósil, que son cosas extraordinarias, pero demandan un esfuerzo, ¿no? Un traslado. La astronomía viene a vos y siempre te entretiene. Por eso a veces en tiempos donde decimos que la gente se aburre tan fácil, que necesita tanto estímulo de pantallitas y demás, decir, hace un poquito de astronomía, hace lo que quieras con tu vida, pero guardate un ratito de astronomía. ¿Alguna otra historia que se te ocurra que para cerrar, que nos puedas contar? Mirá, estoy pensando en un eclipse que va a haber en Argentina el año que viene, ¿no? En 2019, en julio, tenemos un eclipse total de sol que se va a ver en buena parte del país. De sol, que digamos que es el más raro, porque es un el show. Que la luna se pone entre el sol y la No tierra. hay espectáculo natural más grande que un eclipse total de sol. Es realmente traumático todo lo que pasa en un eclipse de sol. Y además estoy pensando que en 2019, el año que viene, se cumplen 100 años del eclipse que probó la relatividad de Albert Einstein, que es un capítulo del libro, donde una predicción relativista, que es que la luz se tuerce al pasar frente a un cuerpo masivo cerca, se demostró en ese eclipse, así que el eclipse que vamos a ver en Argentina en 1919 será el centenario del que Einstein le permitió un espaldarazo para la teoría general de la relatividad. Quiero estar con vos cuando eso suceda, así me vas contando todo lo que está pasando. Yo creo que el año que viene tenemos que hacer algo especial con ese eclipse. Sí, tenemos que hacer algo, yo ya me lo agendé. Se ve en una franja importante del país que arranca un poquito al oeste de Capital y termina en San Juan. Einstein dijo cuando fue ese eclipse, le dijeron, ¿qué hubiera pasado si no se hubiese comprobado tu predicción? Y él decía, hubiese pensado que Dios se equivocó. Claro. Así son los físicos arrogantes, a veces se quejan de mí. ¿Bien? Bueno. No, Mariano, mil gracias. La verdad que me encanta ustedes. cómo conectás el cielo con todo lo que nos pasa a las personas. Acá tenés 2 fanáticos, recomendamos tu libro. Muchísimas gracias y me encantó estar de ese lado. Bárbaro, nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega.